Siendo ministros de Educación, bienvenidos y bienvenidas. 10 reformas a la Ley General de Educación 115 de 1994 y Decreto 804 de 1995. Corporación Universitaria Iberoamericana, Maestría en Educación, Asesor, Magíster Reisner Ravelo, 2020. 10 reformas a la Ley General de Educación 115 de 1994 y Decreto 804 de 1995. Participantes: Gladys Marina Zapata y Maura Jesús Jacaname Joy. Las reformas son las siguientes. Ley General de Educación 115 de 1994, artículos 57, 58 y 59 del capítulo 3, Educación para grupos étnicos. Artículo 73, capítulo 1, Organización para la prestación del servicio educativo. Artículo 79, capítulo 2, Currículo y plan de estudios. Decreto 804 de 1995. Artículo 3 del capítulo 1 y artículos 18 y 22 del capítulo 4. Adiciones a los artículos 2 y 12 del capítulo 1. Las reformas y adiciones plasmadas están sujetas a uno de los lineamientos del enfoque diferencial. Se fundan los derechos humanos y permite fomentar acciones educativas que den respuesta a las necesidades, condiciones y situaciones de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, y poder eliminar las barreras físicas, pedagógicas y actitudinales, y permitir conocer la diversidad como elemento del proceso de enseñanza-aprendizaje. La presente reforma es aplicable para las instituciones etnoeducativas que brindan atención a la diversidad cultural conformada por poblaciones indígenas, basadas específicamente a la atención a la diversidad cultural de niños y niñas como fuentes de conocimiento, adquisición y transmisión de la riqueza ancestral de los pueblos indígenas. Ley 115, Educación para grupos étnicos, capítulo 3. Artículo 57, Lengua materna. En sus respectivos territorios, la enseñanza de los grupos étnicos con tradición lingüística propia será bilingüe, tomado como fundamento escolar la lengua materna del respectivo grupo sin detrimento de lo dispuesto en el literal C del artículo 21 de la presente ley. Reformas. Lengua materna. El Estado, a través del Ministerio de Educación Nacional y demás entes pertinentes, garantizarán las condiciones físicas, humanas, didácticas y financieras para el fomento, transmisión de saberes ancestrales y la tradición oral a través de la enseñanza del idioma propio, fundamentalmente en los niños y niñas, por estar en pleno desarrollo, por su facilidad de dominio y adquisición de la lengua materna. Artículo 58. Formación de educadores para grupos étnicos. El Estado promoverá y fomentará la formación de educadores en el dominio de la cultura y lenguas de los grupos étnicos, así como los programas sociales de difusión de las mismas. Reforma. El Estado, a través de los entes competentes, priorizará la formación de etnoeducadores de los niveles preescolar y básica primaria mediante la asignación de recursos de calidad educativa para promover el idioma y demás valores culturales propios de los pueblos indígenas y programas de formación superior a la que también se incluirán docentes que aún sin pertenecer a la etnia hacen parte de la institución. Artículo 59. Asesorías especializadas. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional y en concertación con los grupos étnicos, prestará asesoría especializada en el desarrollo curricular, en la elaboración de textos y materiales educativos y en la ejecución de programas de investigación y capacitación etnolingüística. Reformas. Artículo 59. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional y en concertación con los pueblos indígenas, conformará la Comisión Pedagógica Nacional, CPNI, como instancia asesora para la elaboración, formulación y ejecución de propuestas etnoeducativas, acorde a las necesidades, intereses y expectativas de las comunidades indígenas, fomentando la construcción de modelos educativos propios basados en la investigación y capacitación etnolingüística, iniciando con los niveles de preescolar y básica primaria. Artículo 73. Proyecto educativo institucional.
Con el fin de lograr la formación integral del educando, cada establecimiento educativo deberá elaborar y poner en práctica un proyecto educativo institucional en el que se especifiquen, entre otros aspectos, los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión. Todo ello encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos. Reformas. Artículo 73. Proyecto educativo propio, PEP. Cada institución educativa deberá elaborar y ejecutar el proyecto educativo propio, fundamentado con los fines y principios de la educación, contemplados específicamente en el artículo 2, Decreto 804 de 1995, los recursos didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión acorde a las necesidades y expectativas de cada comunidad indígena, para garantizar la pertinencia y la permanencia cultural de los grupos. Artículo 79. Plan de estudios. El plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas, que forman parte del currículo de los establecimientos educativos. Reformas. Artículo 79. Las instituciones etnoeducativas podrán organizar, articular y anexar áreas, asignaturas que contribuyan al rescate y a la resignificación de los valores culturales del pueblo indígena, involucrando intereses y expectativas de la totalidad de sus educandos, fortaleciendo el pensamiento cultural y cosmovisión étnica para una práctica pedagógica exitosa. Decreto 804 de 1995, capítulo 1. Artículo 3. En las entidades territoriales donde existan asentamientos de comunidades indígenas, negras y o raizales, se deberá incluir en los respectivos planes de desarrollo educativo propuestas de etnoeducación para atender esta población teniendo en cuenta la distribución de competencias previstas en la Ley 60 de 1993. Reforma. Las autoridades tradicionales, líderes de las comunidades indígenas, serán partícipes de la elaboración de los planes de desarrollo en sus municipios, donde puedan plantear y dejar estipulados los propósitos para la atención educativa a los niños y niñas indígenas, por ende, la asignación de recursos económicos para atender los propósitos y mejorar la calidad educativa. Capítulo 4. Artículo 18. En la organización y funcionamiento del gobierno escolar y en la definición del manual de convivencia en los establecimientos educativos para los grupos étnicos, se deberá tener en cuenta sus creencias, tradiciones, usos y costumbres. Reforma. Se institucionalizará entes de gobierno escolar que atiendan las formas de organización propia de las comunidades, tales como el cabildo estudiantil, donde los niños y niñas puedan asumir cargos e iniciar procesos de liderazgo comunitario. Artículo 22. Cuando fuere necesaria la celebración de contratos para la prestación de servicios educativos en las comunidades de los grupos étnicos, se preferirá contratar con las comunidades u organizaciones de los mismos que tengan experiencia educativa. De todas maneras, dichos contratos tendrán en cuenta los criterios establecidos en el artículo 63 de la Ley 115 de 1994. Reforma. Este artículo está fundamentado en el artículo 63 de la Ley 115 y el Decreto 1088 de 1993. Las comunidades o pueblos indígenas tendrán autonomía en la creación de organizaciones o asociaciones que promuevan la educación propia en todos los niveles, las cuales celebrarán contratos de acuerdo con las autoridades tradicionales, consejos de mayores, quienes a su vez serán veedores de los procesos de ejecución de contratos para garantizar el buen manejo financiero, buena atención a la diversidad y mejor calidad educativa. Decreto 804, artículo 2. Son principios de la etnoeducación. A. Integralidad, concepción global que cada pueblo posee y que posibilita una relación recíproca entre hombres y su realidad social y naturaleza. B. Diversidad lingüística, formas de ver, concebir y construir el mundo expresado a través de las lenguas. C. Autonomía, derecho de los grupos étnicos para desarrollar sus procesos etnoeducativos. D. Participación comunitaria, capacidad de los grupos étnicos para orientar, desarrollar y evaluar sus procesos etnoeducativos. E. Interculturalidad, capacidad de conocer la cultura propia y otras
que interactúan y se enriquecen de manera dinámica y recíproca. Flexibilidad, construcción permanente de los procesos etnoeducativos acordes con los valores culturales, necesidades y particularidades de los grupos étnicos. G. Progresividad dinámica de los grupos etnoeducativos, generada por la investigación y contribuyen al desarrollo del conocimiento. H. Solidaridad, cohesión del grupo alrededor de sus vivencias, que le permite fortalecerse y mantener su existencia en relación con los demás grupos sociales. Adiciones. Artículo 2. La atención educativa a los grupos étnicos plasmada en el artículo 2 del Decreto 804 de 1995 está fundamentada en el artículo 56 de la Ley General de Educación. Las instituciones etnoeducativas, además de los principios ya establecidos, adicionan el principio de inclusión, entendida como el derecho a la educación de todos los individuos, en medio de las diferencias étnicas, físicas y cognitivas. Los escenarios etnoeducativos permiten la transformación de barreras o dificultades en oportunidades de aprendizaje. Artículo 12. De conformidad con lo previsto en los artículos 62, 115 y 116 de la Ley 115 de 1994 y en las normas especiales vigentes que rigen la vinculación de etnoeducadores para el nombramiento de docentes y directivos docentes indígenas, con el fin de prestar sus servicios en sus respectivas comunidades. Podrá excepcionarse del requisito del título de licenciado o normalista y del concurso. En el evento de existir personal escalafonado o titulado en formación dentro de los miembros del respectivo grupo étnico que se encuentren en capacidad y disponibilidad para prestar el servicio como etnoeducadores, este tendrá prelación para ser vinculado. Adiciones. Artículo 12. Vinculación de etnoeducadores, fundamentados en los artículos 62, 115 y 116 de la Ley 115 de 1994. Adicionalmente a lo ya establecido, el Estado garantizará su ingreso y permanencia a la carrera docente, capacitación constante para fortalecimiento cultural del pueblo al que pertenece. Se denominarán etnoeducadores quienes laboren en comunidades indígenas, se apropien y vivencien sus usos y costumbres, aún sin pertenecer a determinado pueblo. Conclusiones. La existencia de los grupos indígenas debe comenzar a forjarse desde los primeros ciclos de vida. Los niños y las niñas son las bases para anidar los valores culturales de los grupos étnicos a través de un proceso etnoeducativo pertinente, dinámico y flexible que garantice una educación inclusiva de calidad para la población indígena en todo el territorio nacional. Hasta ahí, Chabú. Muchas gracias.